Hola, bienvenidos a Conversaciones Pendientes. La humanidad se creó con una historia. La humanidad se creó con hombres y mujeres alrededor del fuego, narrando quizás el viaje o los viajes que habían hecho durante el día o durante la noche para estar allí reunidos. Sin embargo, en los últimos 30 años en particular y con mucha más ascendencia, el valor de las historias parece que ha estado sometido a ser patrimonio de quienes quieren evadirse de la realidad. Lo que importa son los datos, las cifras, lo que se puede demostrar. Como si las historias en el fondo no fueran lo que nos constituyen como seres humanos. Creo que hay que reivindicar el valor de las historias. Por eso hoy estoy muy orgulloso de tener junto a mí a un contador de historias, a un escritor, a un cineasta, pero sobre todo a un ser excepcional con las palabras. Gracias, Nicolás Buenaventura, por estar aquí en Conversaciones Pendientes. La nieta había vivido el asesinato de su tía Liliana, que era gobernadora del pueblo Nasa, en el Cauca. Había decidido marchar para protestar contra ese asesinato. Y había visto cómo hombres vestidos de blanco, escoltados por policías, disparaban contra su pueblo. Y había tenido que huir, había tenido que esconderse. La abuela vio a su nieta apesadumbrada. Pensó que era importante encontrar un tiempo hecho de palabras. Tomó hilo, agujas, tabaco y se sentaron las dos a mascar y a coser. Cuando le llegó la palabra, la muchacha dijo: Abuela, tengo 2 jaguares en el pecho, peleando a muerte. Uno es temerario, no se asusta con el relámpago, no le teme al trueno, tiene odio, no tiene sueño, solo tiene sed de sangre, hambre de venganza. El otro es taimado, sabe evitar la tormenta, no cae en ninguna trampa, no deja huellas, tiene miedo, quiere vivir. Sé que si te pregunto cuál de los dos va a ganar el combate, me vas a decir que será aquel que yo alimente. Lo que no sé es cuál debo alimentar, cuál debo matar de hambre. La abuela miró a aquella muchacha con admiración, que sabía preguntarse y responderse con palabras suyas y de otros. Y le dijo: creo que si pregunta es porque conoce la respuesta. Pero abuela, si los alimento a los dos, lo único que va a crecer es el combate. Así pasa, dijo la abuela, así pasa. Hay gente que sabe vivir en el mundo, y hay otra gente, como usted, y el mundo sabe vivir en ella. Así pasa. Bueno, vamos a abrir esta conversación con esa idea de las historias. Y antes de empezar me decías algo que me interesa muchísimo y es el tiempo. La idea del tiempo es una idea que el capitalismo extremó hasta desaparecernos en nuestras propias vidas, existencias, la posibilidad de entendernos en largos periodos o parte de unos largos periodos. Vivimos en la urgencia de resolver y de reaccionar todo, a todo momento, la vida como si la vida fuera un presente inmediato. Porque en el fondo las historias son esenciales también para devolvernos el tiempo, que creo que es una de las luchas que tenemos que tener frente a esta posthumanización que nos están vendiendo los grandes magnates tecnológicos como horizonte de sentido para la humanidad. Sí, una pregunta muy importante. Antes de comenzar a responderla, quiero agradecer porque estoy muy contento de estar aquí, algo nervioso, pero muy contento de esta conversación pendiente. Estoy muy contento de compartir contigo este espacio, este tiempo, las charlas, la conversación. Me parece algo fundamental y creo que la tradición oral tiene mucho que ver con la conversación, con la charla. Creo que charlar es muy, muy importante. Conversadores.
Y bueno, sentarme aquí frente a un extraordinario conversador como tú me da una enorme alegría. Esa relación con el tiempo, sí, hay inclusive figuras del tiempo que han desaparecido. Nosotros dejamos de tener en nuestra cabeza, en nuestra mente, la figura de Kairos, que es una figura que existe para los griegos, pero que no solamente existe en el pensamiento griego, también existe en otras culturas. En la China tiene un nombre y en muchos pueblos amerindios tiene también un nombre. Kairos no es Cronos, que es aquel que nos devora, es el tiempo que pasa, es el time is money, es el tiempo que podemos vender, que nos pueden quitar. No es Aion, que es la eternidad, antes de que el tiempo exista, que ese es un dios. Cronos es un titán. Kairos es un daemon y es una figura que es el tiempo de actuar y no se puede vender. Y cuando pasa Kairos hay tres posibilidades. La primera, lo que nos pasa casi siempre, es que no lo vemos. La segunda es que lo vemos y lo atrapamos por el mechón de pelo, porque por detrás es calvo. La segunda es que lo vemos y no sabemos qué hacer. Y la tercera es que lo vemos y lo atrapamos por el mechón de pelo que tiene en la frente, porque por detrás es calvo. Muchas dicen que es la oportunidad. Para mí es más que la oportunidad. Es el tiempo de actuar. Es ese tiempo en el que las cosas pasan de otra manera porque estás actuando. Y es un tiempo que no puedes vender, que no le puedes entregar a nadie. Es un tiempo que no se puede enajenar. Y hemos abandonado ese tiempo. Por ejemplo, es muy diciente que para muchos pueblos que viven aquí en este lugar, el gerundio, la conjugación en gerundio es lo más normal del mundo, porque es un tiempo que se está haciendo y el tiempo se está haciendo en el momento. No. Entonces, el otro día hablaba en una entrevista de presentes largos, de lo importante que es tener presentes largos. Y yo creo que tiene mucho que ver con los cuentos. Voy a hacer una pequeña digresión, pero en una época estuve haciendo documentales sobre la narración oral en Colombia y fui a lugares donde tenía que filmar a una cuentera, a un cuentero, y les decía que era un cuento corto, corto. Y me decían, claro, yo le doy el cuento corto. Y ya llevaba cassette y medio y no había terminado el cuento. Y en un momento dado me di cuenta de que el cuento corto para ellos no tenía ningún sentido. Un cuento no se apaga. Un cuento es algo vivo, al que se le está echando leña para que se mantenga vivo. Los finales no importan. Nosotros tenemos una cultura del final. ¿Cómo acaba ese cuento? Yo quiero llegar lo más rápido a cómo termina ese cuento. Y pensamos que los finales son muy importantes y hay que darle un final contundente al relato. Yo pienso que justamente entender cómo los distintos pueblos establecen distintas relaciones con el tiempo muchas veces pasa a través del relato. Nosotros creo que la relación que hemos privilegiado con el cuento, con el relato, es la relación de consumidores. Nos hemos ido convirtiendo en consumidores de relato y necesitamos relatos que nos satisfagan. Y si no me satisface, cambio y me voy a otro lado y busco otro, pero no le doy al cuento el tiempo de, inclusive de frustrarme. Lo importante que es estar frustrado por una historia, porque no pasó lo que esperábamos. Yo pienso que hay muchas relaciones también que establecemos con los cuentos. Tenemos historias que son divertidas y que tienen al final una salida chistosa. Y son parte del cuento y del relato, son muy importantes. Y es un cuento muy breve, muy corto. Hay otros que necesitan tiempo. A mí me sorprendió mucho, fui a contar cuentos en la plaza Jmaelfna, que queda en Marrakech. Me invitaron a contar cuentos allí. Y claro, como iba a contar cuentos, fui a buscar a los cuenteros. Ese es lugar patrimonio mundial del arte de contar historias. No encontraba ninguno. Me dijeron, no, tiene que venir muy temprano, muy temprano. Bueno, llegué a las 6 de la mañana y encontré 2 o 3 y comencé a preguntarlos. Me dijeron, estamos abandonando el oficio de contar cuentos, nos estamos todos volviendo magos, eso está tan lleno de ruido y tan lleno de turistas y la gente quiere ya, no hay tiempo, no hay posibilidad de contar una historia. Allí, en el lugar que se volvió patrimonio mundial del arte de contar cuentos, patrimonio inmaterial. Y
creo que también eso tiene que ver con nuestra capacidad de escuchar. Cómo le damos al cuento posibilidades, al relato posibilidades, o no, tiene que cumplir un objetivo inmediato. Y creo que sí, allí en esa relación con el cuento hay mucha relación con el tiempo. Esa tiranía de este sistema capitalista cada vez se vuelve mucho más compleja, porque lo que antes era una estructura un poco más larga, en gracia de discusión lo larga, cada vez se vuelve más mínima y cada vez se vuelve más carente, incluso de sentido, porque lo que hay que producir es una especie de choque, de conmoción inmediata y uno pasa a otra cosa. Eso tiene que ver, por supuesto, con la historia de nuestro país. La historia de nuestro país, es decir, el cuento en el que tú naces, el cuento que es el cuento de tu padre, Enrique Buenaventura, de tu tío, de tu familia, de una gente que se reúne a hacer teatro en un momento en que el país estaba viviendo una violencia muy cruenta, tan cruenta como la que hemos vivido. Era un acto de resistencia también, era un acto, pero fue un acto que empezó a leerse como si sobrara, como si estuviera por fuera de las necesidades de un país. Y yo creo que nos ha faltado poner atención a volvernos a contar nuestra historia. ¿Qué sientes tú de esa suerte de vacío que tenemos los colombianos frente a una historia que creo que se ha activado en estos 3 años y medio y nuestra relación con ese presente de largo aliento, con eso que llamamos el pasado, pero que está en nosotros todavía? Sí, eh, pienso que uno de los grandes objetivos, sueños y, digamos, en gran parte su militancia en la vida de Enrique era podernos contar, desde dónde contarnos. En un momento dado él deja de montar los clásicos, lo que le daba mucho éxito, y premios internacionales y todo, y decide construir una dramaturgia nacional y comenzar a contar historias que tenían que ver con este país y contarlas con el público, que eso era lo más extraordinario. Enrique presenta la obra Soldados, escrita a partir de la novela de Álvaro Cepeda Zamudio por Carlos José Reyes, y la presenta en el sitio donde ocurrió la huelga de las bananeras. La presenta con los hijos y familiares y gente que vivió muy de cerca. Y lo que le dijeron es, sí, muy linda la obra, muy interesante, pero allí no está la huelga. Allí no está la huelga en la obra. Y Enrique decide escribir otra obra que se llama La Denuncia, para lo que comienza a hacer una investigación muy larga, recogiendo una cantidad enorme de testimonios. Y decía algo muy interesante, decía, me di cuenta de que aquí en este país no solamente había terratenientes, sino también historiotenientes. Es decir, en los archivos no se encontraba nada, fue muy difícil, hasta que fue encontrando, fue rescatando documentos que estaban realmente perdidos en lugares donde se buscaba que nadie los fuera a consultar. Y comenzó a descubrir otra historia. Y bueno, esa obra cuenta la historia de las bananeras desde la llegada de Mr. Herbert hasta la masacre. En fin, había una necesidad de contarse, pero contarse, como lo decías en las palabras que dijiste al principio, también es la posibilidad de pensarse. Necesitamos historias que nos piensen y que nos permitan pensarnos de otra manera, desde otro lugar, que nos permitan entender. Todo el tiempo estamos contándonos historias. Nosotros no podemos pasar un instante sin contarnos historias. Todo el tiempo. De cada cosa nos estamos contando historias. Y muchas de ellas son historias que no corresponden con los hechos. Y las estamos alimentando. Pero necesitamos otras. Necesitamos otras historias para justamente cambiar esa percepción. Porque las historias que uno se cree van configurando la manera como uno ve el mundo. Uno no ve el mundo de una manera neutral, limpia, clara. Uno lo ve con historias. Todo el tiempo lo está viendo a través de historias. ¿Qué historias se cuenta? Yo creo que hay que contarse muchas historias y hay que tener muchas historias adentro. No solamente una, para poder justamente enfrentar relatos dominantes que nos van llevando a una sola manera de entender, a una sola manera de escuchar, porque también nuestra escucha se va moldeando a partir de las historias que nos contamos.
Y yo creo que es muy importante eso, abrirse a muchas historias. Siempre, yo crecí en este país oyendo dos consejos muy importantes. El primero era no coma cuento y el segundo es no de papaya. Y si le dan papaya, cómase toda la que pueda. A mí me resulta difícil pensar cómo se puede construir un país así. Yo no he hecho sino dar papaya y tragar cuento. Me como todos los cuentos que puedo. Y necesito muchos cuentos porque me llevan a pensar de otra manera, a entender de otra manera. Y dar papaya porque necesitamos confianza. Necesitamos además establecer una agenda de confianza. En este país hay un dolor muy grande y es esa incapacidad de confiar en el otro. Y necesitamos construir confianza. Y eso también tiene que ver con un presente largo. Y eso también tiene que ver con un Estado que garantice ciertas situaciones, porque uno necesita para obtener confianza ciertas garantías de vida, de existencia. Y yo pienso que los relatos de equidad que se están hoy en día dando y que están comenzando a existir y que además se pueden comprobar con datos son muy importantes de lo que ha cambiado en la manera de contarse y de contarnos. Y pienso que deberíamos escuchar esa otra relación con el mundo que está justamente en esas otras en esos otros relatos. La palabra narrativa se ha puesto de moda y todo el mundo la utiliza. Yo prefiero relatos, hablar de relatos, porque ya narrativa le da como un carácter, la sube como a un pedestal. Los cuentos, dices algo que me gusta mucho porque lo había pensado, pero ahora que lo dices tiene que ver con nuestro ethos como colombianos y es la confianza. Para uno poder leer o para uno poder escuchar un cuento, tiene que confiar en quien lo está contando o en quien lo escribe. Si uno no confía en la verosimilitud de eso que le están contando, pues no puede entrar, no puede jugar, no puede estar ahí detenido, absorto, horas entre las páginas de un libro o escuchando a alguien que cuenta un cuento. Premiamos en todo caso algo que yo creo que tú vienes insistiendo hace mucho tiempo en contestar y me parece interesante que hables de eso porque este es un país en donde esas historias de las que tú hablas, es decir, el descentrar esa mirada de una única historia o de una única manera de producir relatos y cuentos se ha vuelto muy bogotanocentrista o en todo caso urbanocentrista y hemos despreciado los cuentos que se dicen con la voz. Es como si esos cuentos orales fueran parte de unos mitos que no tienen nada que ver con nosotros y que no dicen nada de nosotros. ¿Cómo ves tú ese asunto de empezar y de volver a creer en esas otras culturas, 115 pueblos indígenas, culturas afro, raizales, palenqueras, campesinas, cuyos cuentos hemos querido someter un poco a la idea de que son relatos de un mundo primitivo, de ayer, que no nos pertenece a quienes vivimos en las ciudades, ni siquiera a los niños que se educan en los colegios? Sí, me parece importante. Voy a viajar un poco. Estaba en un pueblo, Grand Tacuzán, eso es en Costa de Marfil, y había llegado a una comunidad a escuchar y contar historias, y me decían, blanco compre, blanco tenga, blanco lleve, blanco aquí. Y en un momento dado yo dije, ¿alguien aquí quiere contarme una historia? Y la relación cambió inmediatamente. Ya yo no era el blanco, ya no era esa figura, ya había un encuentro. Y entonces me trajeron a un señor y me dijeron, el señor le cuenta cuentos, pero usted nos compra, nos lo paga. Yo dije, yo no voy a comprar una historia, pero tengo algo de dinero y puedo comprar té y puedo comprar tabaco y yo también voy a contar y podemos hacer un momento de encuentro. Y el señor contó una historia, porque todos comenzaron a protestar, él levantó la mano. No, él no contó, él levantó la mano, los cayó a todos y me dijo, pues si es así, cuente. Y yo comencé a contar una historia. Y el traductor era el conductor que me había llevado a ese lugar y no traducía muy bien, no hablaba bien. Y él me cayó, llamó a su hijo, que iba a la escuela francesa, y conocía el francés, y comencé a ser traducido por ese niño. A veces me perdía en la historia que iba contando porque el niño la llenaba de gestos, la llenaba de entusiasmo, y yo me maravillaba escuchándolo.
Y cuando terminé de contar la historia, ahí fue un momento muy, muy grato realmente, él contó. Y luego contó otra persona, luego conté yo otra historia. Y rápidamente me di cuenta de que las historias respondían a mi historia. Y de pronto dije, ve, voy a contar un mito de creación. Y comencé a buscar en mi memoria y me di cuenta de que los mitos de creación que yo conocía eran muy comunes, Eurocentrista o muy... griegos. y o eran los relatos de Bachue, pero completamente transformados y completamente trastocados en una sola... Y decía, pero Bachue, como me enseñaron en el colegio, la puedo contar así, de esa manera, como... Y comenzaron a llegar una cantidad de dudas. Al final me inventé allí una historia que fue importante para mí y sigue siendo una historia muy importante para mí, pero me quedó ese vacío enorme y esa conciencia de que había aquí una palabra extraordinaria a la que yo no le había puesto el oído, que yo no había escuchado, que yo no había sido capaz de escucharla. Comencé a hacer muchos viajes, muchos encuentros, fui a muchos lugares y encontré muchas historias. Pero mi trabajo no es el trabajo de un antropólogo, no tengo las herramientas. Es decir, yo he ido a lugares donde he escuchado ciertas historias y puedo ser la última persona que la escuchó y puedo ser incapaz de contarla. Porque para mí esas historias son como las piedras en el río. Cuando uno las saca y se las lleva a su casa, perdieron el brillo, perdieron el color. Allí es donde tienen un sentido extraordinario y yo no sé, porque para mí las historias es como la vida, es qué hace uno con ellas. Y yo creo que justamente hay que ubicarse en ese lugar. ¿Qué hago yo con esa historia? Tanto cuando la cuento como cuando la escucho. Porque yo pienso que escuchar es apropiarse una historia, es volverla a inventar. Cuando uno encuentra una historia, escuchándola, esa historia comienza a ser parte de uno. Y cuando uno vuelve y la cuenta, uno la ha transformado, está haciendo algo con ella. Como dice Pessoa, la vida es lo que cada uno hace con ella. Así yo pienso que es un relato, un cuento. ¿Qué haces tú con ese cuento? Ya lo escuchaste, sí, pero ¿qué haces con él? Porque sí, digamos, la relación con los relatos para mucha gente es emocionarse. Yo no necesito relatos para emocionarme. O memorizarlos. Yo necesito los relatos para pensarme, para ver desde otro lugar, para comprender de otra manera, para superar mi estrechez mental, para salir del que soy y poder convertirme en otro que escucha de otra manera. Y eso hacen conmigo las historias. Entonces, con las historias que he ido, cuento cuentos que vienen de muchos lugares de Colombia, y es posible que al escucharme una mujer de ese pueblo no reconozca la historia. Es posible. Es posible que no la reconozca. Yo siempre digo de dónde viene una historia, de dónde venía cuando me la encontré, pero saber realmente de dónde venía es muy difícil. Es decir, el otro día, por ejemplo, estaba, por curiosidad, me fui a buscar la palabra huracán hace un tiempo y la hablé con un poeta, Humberto Akbal, y él me habló de un dios náhuatl que es Hurricán. Y la palabra existe en español, en inglés, en francés. Y lo que hay detrás es una historia. Es un dios al que le falta una pierna. Y como no tiene una pierna, todo el tiempo está caminando en redondo. Y es una imagen. Y nosotros podemos ir y detrás de cada palabra que pronunciamos hay una historia y hay una imagen. Y es devolverse con todo lo que uno pueda, con todos los lugares a los que uno pueda llegar, con todos los tiempos que uno pueda tocar, ir a buscar qué hay detrás de esa palabra. Porque sí, yo creo que esa palabra se ha madurado aquí de una manera particular, allá de otra manera, allá de otra manera. Yo me acuerdo que en una ocasión le pregunté a una etnolingüista, Geneviève Calam-Griol, le dije por qué yo escucho las mismas historias en África, en Colombia, en Europa, y ella me respondió diciendo, todos los pueblos del mundo se hacen las mismas preguntas. ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué nos tenemos que ir? ¿Cuándo empezó esto? ¿Cuándo se acaba? Las respuestas son singulares en cada lugar. Yo no creo que el cuento sea la pregunta, yo no creo que el cuento sea la respuesta, pero el cuento es una manera de darle un camino a esa pregunta, de caminar un tiempo con ella. A mí me parece muy importante y lo que más he aprendido en los
encuentros que he tenido es esa noción de caminar las historias, de caminar las palabras. Yo lo hacía inconscientemente, luego eso se fue volviendo más trascendental y más importante. Pero una de las lecciones importantes para mí como cuentero en los pueblos que he visitado en este país ha sido esa necesidad de caminar cada palabra, de mascar cada palabra. En África, porque también aquí está África y está África inclusive más que lo que está en el continente, también hay una relación muy importante con la palabra. Cuando se cuenta una historia, hay un tiempo, es un alimento que se está poniendo en la mesa. Cuando me fui al África continental, aprendí otra lección muy importante, y es que uno es responsable de la historia que cuenta. Y para ser responsable hay que asumirla, palabra a palabra, y hay que caminarla, y hay que volverla a tejer. La historia no existe en ninguna parte. Cada vez que la cuenta alguien, ella vuelve a nacer, vuelve a existir y funda la persona que la cuenta, de alguna manera. La paradoja de este mundo hoy es que yo creo que todo el mundo se muere por contar buenas historias. O sea, todo el mundo quisiera ser un buen contador de historias. Y sin embargo, desde la organización de los estados, de los gobiernos, del poder, quienes cuentan historias son sometidos al desprecio. Eso es una historia, eso es un cuento. Eso es un cuento chino, dicen, eso es un cuentazo, eso es carreta. ¿Qué sientes tú de este tiempo que nos tocó vivir? Y te tocó a ti porque lo experimentaste su cambio, viste cómo el mundo dejó de dividirse en dos bloques sometidos, digamos, cada uno a unas lógicas de poder que de alguna manera nos ayudaban a explicar cómo era la historia del siglo XX, y después de que cada uno de esos dos bloques, lo que se proclama es que se acabó la historia, que ya no hay historia, que ya estaremos bien y que ahora nos va a gobernar el mercado. Y el mercado empieza a gobernar los cuentos. Y los cuentos se vuelven es una mercancía y dejan de tener un valor en nuestra forma de entendernos, de gobernarnos, de llegar a acuerdos, de hacer gobiernos. Sí, bueno, también hay algo, y es que muchas veces hay un uso demagógico de las historias. La historia se la utiliza para que sirva para este fin. Hay gente que se piensa la historia en su discurso y la acomoda y la arregla para hacer pasar un mensaje. Para mí, y ahí es donde yo creo que más que contar historias extraordinarias, más que contar historias maravillosas, para mí se trata de un encuentro. Es decir, yo lo que busco es que cada vez que cuento una historia se produzca un encuentro entre tú y la historia que estás escuchando. Eso es lo que yo busco, que se produzca ese encuentro. Yo soy solamente el instrumento para ese encuentro. Yo no necesito vestirme con esa historia, yo necesito que tú te encuentres con esa historia y que de alguna manera camines con ella o no, y que puedas dejarla de lado. Pero ese encuentro es lo que a mí me parece más importante que cualquier otra cosa. Yo pienso que un cuento, una historia, una novela, una película es un diálogo. Es un diálogo en el que tú te construyes, en ese diálogo, tanto como el que está haciendo el relato como quien lo está escuchando. Nos estamos construyendo en un instante, en un tiempo que nos pertenece a los dos. Puede ser el de la lectura del libro, puede ser el de escuchar la historia. Ese tiempo nos construye de otra manera. Para mí eso es lo más importante. Y las historias que cuento están basadas en eso. Justamente son historias que muchas veces yo no conozco, no entiendo, no comprendo, que cada vez las descubro de una manera distinta. Había una mujer que estaba casada con un río. A ella lo que más le gustaba en esta vida era ir cada mañana a bañarse en su marido. Un día encontró a su marido disminuido, mermado, apocado, y al día siguiente ya no lo encontró. Esperó, y en las noches seguía escuchando en la distancia el rumor de su marido, y en la piel seguía sintiendo la frescura de su marido, y en el aire seguía percibiendo el aroma de su marido. Esperó. 7 lunas esperó, y al cabo, desesperada, decidió irse a buscarlo. Deshizo la casa, la empacó, se la puso sobre los hombros y se echó a andar. El sol le fue señalando el camino,
con un sendero de frutas rojas que ella fue probando y degustando una a una. Y de pronto comenzó a escuchar en la distancia el rumor de su marido. Comenzó a sentir en la piel la frescura de su marido. Comenzó a percibir en el aire el aroma inconfundible de su marido. Y llegó y lo encontró más caudaloso que nunca. Levantó la casa al lado y siguió bañándose feliz cada mañana en su marido, en la presencia inagotable de su amor, un río. Hermoso. Esa historia, si alguien me pide que la explique, si alguien me pide, no puedo sino contarla, no puedo y no entiendo cómo una mujer puede estar casada con un río y lo siento profundamente y me lleva a pensar otras relaciones con el mundo. Y creo que esa historia puede dialogar contigo de una manera particular, singular, y por eso esa es mi razón para contarlo. El encuentro de esa historia con cada persona, con cada mujer, con cada hombre, con cada niña, cada niño que escucha esa historia, que muchas veces no es el entendimiento, va más allá del entendimiento, porque entender y pensar no es lo mismo, pero uno puede pensar cosas que todavía no entiende, y allí es donde ocurre algo importante. ¿Cómo hacer para que la historia ocurra? Ese es el desafío más grande, y ocurre cuando hay encuentro, porque yo creo que somos eso, somos encuentros, fundamentalmente. ¿Has usado dispositivos diversos para contar historias? Películas, libros de diversos registros para chicos, para jóvenes, para grandes. Lo que quiera decir esa división también absurda que nos han sometido de dividirlo todo. Pero empezaste, creo yo, por el tema oral, porque creo que ahí encontrabas una fuerza. Y yo te insistiría en la pregunta, ¿crees que en Colombia desde algún momento empezamos a despreciar la oralidad? Yo no la siento tan presente en grandes porciones de la población. Esa activación de esas relaciones distintas con un territorio tan rico, tan vasto, tan maravilloso, tan desconocido también, porque Colombia es un país que a donde vayas te deslumbras y a veces no oyes, lo único que quieres es ver, pero no oyes, como que algo siento que nos pasó en la incapacidad de oír, por lo menos a este presente más corto de los últimos años. Sí, más que responderte a la pregunta, yo quisiera hablar de posibilidades. Yo pienso que la escuela ha dejado de lado el relato. El colegio ha dejado de lado el relato. Y la universidad. En la universidad las historias se cuentan en las plazas. Hay que meterlas a las clases. Hay que meterlas a los salones. Hay que volver a llamar, a meter el cuento, el relato adentro de la educación. El relato debe ser una parte fundamental de la formación. Y desde allí hay que establecer políticas que realmente le den un lugar. Es algo marginal el contar cuentos y el escuchar historias. Y ahí tienes razón. Yo no sé si hay un fenómeno de desprecio. Creo que en muchos contextos puede haberlo, pero me parece que hay posibilidades. Yo me he encontrado gente a la que admiro profundamente y me acerco a preguntarle si puedo trabajar con ella, y me dice: claro, si usted fue a mi colegio a contar cuentos cuando yo era niña, usted estuvo allí contando, y a mí eso me conmueve profundamente, porque es algo que permanece allí, y yo creo que cuando uno crece escuchando cuentos, tiene más posibilidades en la vida. Es decir, ¿sabe que Pulgarcito puede derrotar al ogro? Eso es algo maravilloso, por banal que parezca. Yo he ido a lugares en Colombia donde me han invitado a contar cuentos y me he encontrado con niños que me dicen: yo no quiero escuchar cuentos. Y eso me parece lo más grave, mucho más grave que el desprecio, mucho más grave encontrarme con niños, porque los cuentos que les han contado son pesadillas, porque los cuentos que les han contado impiden vivir, los cuentos con los que han crecido son veneno, y eso es muy grave. Y por eso es que hay que contar otras historias, hay que contar otros cuentos, porque ellos están enfrentándose a algo que viene, que es muy grande, que es la vida, y si no tienen armas y herramientas, van a estar muy frágiles, mucho más de lo que normalmente uno es. Entonces, pienso que hay que hacer un trabajo muy importante de
en los colegios, escuelas, hacer el trabajo de llevar cuentos o contar cuentos. Es decir, yo estoy dispuesto, y siempre lo he estado, trabajar con los maestros sobre los cuentos y las maestras sobre los cuentos. Es algo que me apasiona y me parece fundamental. Y ahí la propuesta abierta, clara, porque creo que es un trabajo que hay que hacer para justamente fundar otra relación con el relato y con el cuento. Dices algo que me interesa y es que no lo había pensado así, pero me lo aclaras quizás, y es si uno pretende un cambio cultural o en todo caso un renacimiento cultural, tiene que ser a partir de las historias, y ahora que lo dices, y de los cuentos. Y ahora que lo dices, ¿cuáles son los cuentos que oyen esos niños todos los días? ¿Cuáles son los cuentos que nos contamos cuando llegamos de ver una masacre o de saber todos los días que hay un hecho ominoso, terrible en nuestro país y que van alimentando todas esas conciencias? Es decir, ¿qué energía puede haber para poder creer en otras cosas, ¿no? Y cómo están contados, ¿Cómo se enuncian? desde dónde están contados, desde qué lugar están contados, desde el lugar del odio, desde qué lugar están contadas esas historias. Y yo creo que tenemos unos desafíos muy grandes en los tiempos que vienen. Ahora se habla de eso que todo el mundo nombra inteligencia artificial, que para mí está mal nombrado, pero bueno, son tantas las cosas mal nombradas. Y ahí necesitamos historias, porque las historias también nos llevan a nombrar bien, a nombrar mejor. Y aquí, por ejemplo, nos hemos tragado muchos cuentos de muchas cosas que están mal nombradas, nombradas de una manera muy rápida, muy fácil, muy sencilla. Y esa inteligencia artificial, donde ahora la lógica es que la inteligencia artificial va a comenzar a producir relatos. Para mí, ¿qué sentido tiene? Es decir, yo, como decía, establezco un diálogo, y ese diálogo existe con una persona que está detrás de un relato, porque también hay siempre alguien detrás de un relato. El relato no existe solo, no se mueve solo. Siempre hay alguien detrás. Incluso metiéndolo a la inteligencia artificial, hay una persona poniendo unas palabras ahí para que se produzca algo. Está pensando algo. No, y estoy de acuerdo contigo, estamos absolutamente alineados, pero quiero decir, ni en la profecía más posthumana de estos grandes, como los llama Giuliano da Empoli, un sociólogo italiano, de esta suerte de seres absolutamente abominables y desconectados de la realidad que son los gerentes y los grandes dueños de estas tecnológicas, ni en su sueño más grande no va a haber una energía humana, incluso moviendo el mal, incluso moviendo la perversidad, para que se produzca un relato que se vuelva viral y que afecte, digamos, mentalmente a millones de personas. Sí, para mí necesitamos justamente puntos de encuentro con diferentes maneras de, como decía al principio, un cuento implica una manera de ver el mundo. ¿Y con qué manera de ver el mundo me meto yo? ¿Desde dónde me meto yo? Es decir, cómo ese relato cambia mi manera de percibir, cambia mi manera de estar aquí, de entender mis relaciones. A mí hay cuentos que me han cambiado la manera de entender las relaciones entre las mujeres y los hombres. Cuentos que me han cambiado la manera de entender las relaciones con los niños y las niñas. Es decir, cómo durante muchísimo tiempo, no, son cuentos para adultos, hay que contar cuentos para adultos. ¿Por qué? Eso que decías ahora, esas diferencias. Es decir, ¿por qué no le puedes dar la posibilidad? Yo los mejores cuentos que escuché de niño los escuché detrás de la puerta. No me estaban destinados y me hicieron crecer y me convirtieron en la persona que soy, porque justamente no me estaban destinados, me los apropié. Y hay que dar esa posibilidad de que la gente se apropie las historias, de que las haga suyas. Pero sé que te sorprendiste con mi intervención, pero me interesa ir por ahí porque creo que es algo que no habíamos conversado nunca, y es que sientes en el fondo de que esas grandes plataformas estén siendo alimentadas por relatos absolutamente oprobiosos y ominosos para desafiar, si se quiere, la posibilidad de encontrarnos, para crear una imposibilidad de eso que estás diciendo.
porque cuando tú estás sometido al brillo de algo, el brillo es muy importante en lo que estamos viviendo. El brillo es un cuento colonial. Sí, sí, yo pienso que la capacidad de dispersar eh, mm, historias simples, eh, alimentadas por odios, se ha ido volviendo exponencial y ha ido creando verdaderos desastres. Es decir, han ocurrido ya muertes, genocidios por falsas historias, por historias mentirosas, mentirosas. O por historias que no son verdaderas, porque es distinto a que sean mentirosas. No digo, Sí, porque lo verdadero es esto. sí, sí, sí. Sí, porque no están basadas en darle al otro la posibilidad de apertura, sino que pretenden darle una sola manera de mirar. Eh, no es por evadir, pero de pronto No, no, bueno, está bien. me ayuda a pensar, y es que hace cualquier cantidad de siglos, cuando la memoria era niña y el tiempo todavía no tenía dientes, la verdad vivía con las mujeres y con los hombres, y andaba desnuda, con la cara sucia, cantando y bailando. Las mujeres y los hombres eran denocerdados, desenordados, desordenados, pero eso sí, elegantes. Un día les pareció que eso de andar desnudo no estaba bien, y peor aún con la cara sucia. Le pidieron a la verdad que se vistiera, pero sobre todo que se lavara la cara. La verdad se vistió con cintas de colores y collares de cuentas negras y amarillas, pero en cuanto a lavarse la cara, no. Las mujeres y los hombres pidieron, rogaron, se enojaron y se organizaron. De la solicitud cordial pasaron a las órdenes, de las órdenes a las leyes, de las leyes al castigo. La verdad fue que la verdad tuvo que ir al río y lavarse la cara. Cuando las mujeres y los hombres vieron el rostro de la verdad, se desencadenó la ira del cielo y la tristeza de la tierra. Hubo una tempestad y la tierra lloró. Todo se inundó. Las aguas subieron hasta el cielo. Las mujeres y los hombres murieron ahogados. Bueno, unos pocos quedamos vivos. Y como ya la verdad no vive entre nosotros, inventamos la razón, que está siempre bien vestida y que tiene la cara siempre tan limpia. Ese cuento no es la primera vez que lo oigo. ¿Falta? No, dale, dale, por favor. Ahí está. Ahí está. Pero fíjate que el cuento tiene una capacidad energética porque es la segunda vez que no es la misma estructura, pero es la misma idea de la verdad, desnuda y que oigo en este tiempo. Ese cuento alguien lo contó hace 15 días en algún foro. Entonces las historias también tienen esa suerte de energía que va copando también espacios que a veces creemos que están absolutamente capturados. Pero yo quería contarla porque ahí es donde tienes toda la razón, en el sentido en que no se trata simplemente de una historia mentirosa, se trata de una historia que no es verdad, porque de algún momento lo que pasa con la verdad, y que es muy complejo, esta historia, la versión que yo conté, nace de una frase que leí en un libro de Margaret Mead, que dice que para los Lakota el diluvio ocurrió cuando las mujeres y los hombres vieron el rostro de la verdad. A partir de esa frase Construiste. compuse lo que está allí alrededor, pero lo que me interesa allí, y por eso es que la quería traer a cuento, es que tienes toda la razón en el sentido de esa diferencia. Porque, ¿qué pasa cuando tengo una verdad? Cuando yo tengo una verdad, lo que tengo es una ventana abierta a muchas dudas. Esa es una verdad. No creer que las verdades son eternas, creer que las verdades son incuestionables. No. Justamente tener una verdad es tener una ventana abierta a muchas dudas, y el problema de esas historias es que justamente pretenden cerrar todas las ventanas y dejar solamente un agujero mínimo por el que lo que se ve es muy, muy poco. ¿Qué querría decir entonces para ti el poder de la verdad, que es la frase que usa Iván Cepeda para convocar una energía en este tiempo? Sé que lo usa en un sentido político y en un sentido histórico y en un sentido de justicia social, pero no deja de ser una expresión interesante para plantearle a alguien que cuenta historias. ¿Qué es el poder de la verdad? ¿O cuál es el poder de la verdad? Yo solamente podría dar una respuesta desde el lugar de cuentero en el que yo me muevo, y yo pienso que ese poder de la verdad tiene que ver con eso que trataba de tejer, y es
la posibilidad del encuentro. Es decir, un lugar donde quepa tu manera de ver y tu manera de pensar con la mía, y que puedan de alguna manera encontrarse, dialogar, discutir, y que se produzca esa posibilidad del encuentro. El poder de la verdad es una verdad que escucha, no es una verdad que simplemente habla, que simplemente dice. Es una verdad que tiene la posibilidad de ser transformada por el otro. Y eso me parece fundamental, que cuente con la posibilidad de que desde otro lugar, aun sea un lugar equivocado, pueda de alguna manera transformarse. Porque tenemos, es decir, pienso que no debemos olvidar que lo que somos es movimiento, fundamentalmente movimiento. Y allí es donde la verdad tiene algo muy frágil, y es que todo el tiempo ella también está moviéndose. Ese poder de la verdad para mí tiene que ver con el poder de transformarse, de pensar de otra manera, de ver desde otro lugar, de encontrarnos con otras maneras de ver, con otras maneras de entender. Eh, Pienso que es ese camino hacia el otro que lo puede permitir un poder de la verdad. Y yo creo que el país en este momento necesita justamente muchos oídos, muchos oídos, escuchar lo que está pasando en todos los territorios, lo que está pasando en cada lugar, y no tratar de imponer una visión, sino escuchar. Y pienso que en todo caso así entiendo yo esa frase de ese poder de la verdad, de esa capacidad de transformación y de movimiento. Voy a terminar pensando en que cuando tú vives entre Francia y Colombia, cuando tomas el avión hacia Francia y cierras los ojos y estás en el aire y a lo mejor puedes imaginar que estás sobre este territorio imaginado que es tu país, ¿qué escuchas? ¿Qué es lo que oyes cuando cierras los ojos de este lugar, en donde pasas la mitad del tiempo, en donde creciste, en donde perdiste gente que quieres, en donde está la gente que quieres y en la que has vivido y has sido testigo de historias también muy dolorosas? A mí me pasa algo particular, y es que mi cabeza, mi pensamiento sigue hablando caleño. Yo sigo escuchando el caleño. Mis personajes todos siguen hablando en caleño. Para lo que más me ha servido a mí el francés es para hablar mejor español, y para entender de otra manera las palabras. Aquí en Colombia, cuando cuento una historia, a mí me pasa algo que no me ocurre en ningún otro lugar, y por eso tengo que estar regresando, porque me alimento de quien escucha y me alimento profundamente en cada encuentro con el público. Insisto mucho en eso del encuentro. De hecho, siempre nos han dicho que una historia que un relato es algo le ocurre a alguien. No estoy de acuerdo con esa idea del relato. Para mí un relato es alguien se encuentra con alguien. Allí es donde empieza algo. Y de tal manera que ese encuentro los transforma al uno como al otro. Allí es donde hay una historia. Una historia no es algo le pasa a alguien. Es dos se encuentran. Y ese encuentro puede ser un encuentro con la maldad, puede ser un encuentro con la niebla, puede ser un encuentro con la embriaguez, puede ser un encuentro con la soledad. Pero esos encuentros, ahora, me podrías decir, no se transforma la soledad. Sí, se transforma la manera como la percibo, la manera como la entiendo. Y ahí hay una transformación, ahí hay un cambio. Volver a creer en este poder creo que es determinante en los tiempos que corren. Yo voy a terminar ahora contándote una historia a ti. Y la historia es que el palacio de mi memoria, porque la memoria es un palacio, y siempre yo lo he sabido y lo he querido cuidar. Yo cierro los ojos todas las noches y alimento, voy a algún lugar. Me condujo esta mañana, antes de empezar a conversar contigo, a saber que una gran amiga de mi adolescencia había muerto. Murió ayer, y en ese momento era una amiga que no veía hace 34 años. Murió en Barcelona, en España. Se llamaba Pilar. Y en ese momento, entre todos los recuerdos que vinieron, me conmoví profundamente, porque fue una amiga muy especial conmigo cuando era joven. Apareciste tú.
Y tú apareciste en una pequeña librería que se llamaba Espantapájaros, que quedaba en la carrera 14 o 13 con calle 82, cuando la zona rosa bogotana todavía no estaba completamente poblada de luces y ruido. Todavía había algunos lugares. Y allí Yolanda Reyes y Carmen Sá habían fundado un pequeño rincón para los libros y para los niños. Los niños del Liceo Juan Ramón Jiménez, unos 5 o 6, nos llevó una mamá de una amiga. Y entre esas amigas estaba Pilar. Y fuimos a oír una tarde de cuentos contigo. Y entonces hoy Pilar vive gracias a esa historia y gracias a que tú nos contaste un cuento. Yo quiero darte las gracias porque nos has dado mucha vida a muchas y a muchos. Gracias. Muchas gracias. A ustedes gracias por otra conversación pendiente. Hoy quisimos hablar de cuentos, hablar de historias, hablar de por qué la memoria y nuestra vida importa. No solo importan los datos, las estadísticas, las disputas, importa nuestra vida. Nos vemos en la próxima conversación pendiente. Chao, chao.